hasta ahora no me dice a mí, a ustedes creo que le he dicho, pero a mí no me ha hecho nada. Me odia la doctora, ¿no? Entonces, lo más probable es que yo tome el examen. Entonces ya le estoy dando tips, ¿ah? Después no me vengan, miren que al otro grupo yo les tomaba el otro examen y ya han salido jalados un montón. Ya le estoy dando tips. Acuérdense, estén atentos nada más. Todo lo que yo repita más, ese es el examen. No quiero, a mí no me gusta jalar. A mí me gusta desaprobar. Listo. A ver, rápido nada más. Porque apendicitis aguda, ya un grupo lo ha visto, otros, bueno, todos los temas lo han visto, ¿no? O sea, no hay nada nuevo acá. Solamente recordarle algunas cosas. Ya, empezamos entonces. Entonces, la apendicitis, en cuanto a su etiopatogenia, no hay nada conocido. Lo único que sí está demostrado que es una obstrucción del lumen apendicular, ¿no? Que puede ser por la impactación de un coprolito, que es lo más frecuente. Puede ser también por un tejido linfático, por una enfermedad viral, o puede ser por parásitos también, ¿no? Entonces, en la apendicitis pasa por 4 etapas, ¿no? Primero, cuando se enclava el coprolito o la obstrucción del lumen apendicular, se produce la fase congestiva. Luego viene la segunda fase, que es la supurada o flegmonosa. Luego la tercera fase, que es la necrosada o gangrenada. Y por último, ya cuando se perfora, estamos frente a una peritonitis, ¿no? Ya esto es algo común cuando ustedes vayan tanto en adultos como en niños. Es la primera afección intraabdominal que requiere frecuentemente cirugía. Su frecuencia aumenta a partir de los 2 años de edad. O sea, ya les mencioné, creo, con algunos de ustedes, pero creo que en el otro grupo vamos a hacer algo de abdomen agudo. Abdomen agudo tiene que ver mucho con apendicitis aguda, con invaginación, con estenosis hipertrófica de píloro o con hernia incarcerada cuando se trata de enfermedad pediátrica. Y neonatal está la obstrucción intestinal y el NEC. No sé si habrán, NEC es la enterocolitis necrotizante. No sé si está dentro de lo que les dicta la doctora, pero el NEC sí va a ser una patología que lo van a llevar en el próximo año. Entonces, métasenselo en la cabeza. Eso es lo único que les pido yo. Métanselo en la cabeza, ¿no? Que a partir de los 2 años de edad, cualquier dolor abdominal, piensen siempre en apendicitis. Siempre piensen eso, ¿ya? Métanse eso en la cabeza. Si ustedes no piensan eso, entonces van a estar mal, ¿ya? Acá hemos tenido ya 2 casos de niños de 1 mes con apendicitis. El último caso lo hemos operado hace 6, 7 días. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pensar en apendicitis. Ustedes pueden poner ya cólico abdominal, si quieren divertícula de Meckel, pueden poner todo, pero al último ponen a su clásico de intolerancia a la lactosa, su malabsorción intestinal, pongan todo lo que ustedes quieran, pero siempre no se olviden de colocar al final apendicitis, ¿ya? Entonces, a partir de los 2 años, siempre, hasta una diarrea, porque los 2 niños que se operaron menos de, acá es un estudio que voy a realizar, los niños entre 2 a 4 años que tienen diarrea, el 80-90% son producidas por, o ya están complicadas las apendicitis, porque la mamá el niño primero no da la información y la mamá no se da cuenta que el niño ya está padeciendo la enfermedad. ¿Por qué no recuerda o no manifiesta eso la madre? Porque el niño, ustedes saben que la apendicitis no es un dolor intenso, es un dolor sordo, o sea, es un dolor que uno como que lo aguanta hasta que ya se instala la apendicitis. Ustedes, los que han llevado cirugía, saben de la migración del dolor, epigastro, mesogastro y fosa ilíaca derecha. Ya cuando está en la fosa ilíaca derecha ya está más manifiesto la enfermedad. Pero en el niño no entiende eso. Y él sigue jugando, corriendo, pero ya su juego, su alimentación disminuye. Y en ese momento el niño está en ese momento produciéndose dolor, sobre todo en estos niños, ¿no? En los menos de 5 años. Y si tienen diarrea es que ya se complicó. O sea, el apéndice se perfora entre las 24 a 36 horas. Es otro de los datos que deben saber.
un niño que viene después de las 36 horas tiene el 90% de posibilidades que ya esté en una peritonitis. Porque nosotros tenemos 24 horas para diagnosticar un cuadro para que esto sea una apendicitis. Antes de las 12 horas no podemos diagnosticar una apendicitis. Viene por dolor abdominal, le pedimos ecografía, tomografía, resonancia, todos los exámenes que quiera, pero antes de las 12 horas no podemos decir, ¿sabe qué, señora? Su hijo no tiene, o a un adulto también, no tiene apendicitis. El diagnóstico se hace a partir de las 12 a 24 horas. Ese es el lapso de tiempo que tenemos para poder diagnosticar. Hasta 36 horas ya el que quiere alejar, pero 24 horas. Después de las 24 horas, como le digo, entre 24 y 36 horas se perfora el apéndice y ya el paciente tiene complicación. Ya aumentó la morbilidad. Y como dice ahí, también se presenta solo en un 5% de niños menores de 5 años y es muy raro en menores de 1 año. Rarísimos, pero nosotros ya hemos tenido, si ustedes hubieran venido en la práctica, hubieran visto al casi neonato saliendo un mes, 10 días. Un neonato casi lactante, ¿no? Con una peritonitis, ¿no? Y había estado 3 días hospitalizado en ICA. Vienen bastante pacientes ICA, ¿no? Y no le habían llegado al diagnóstico, la mamá pidió la alta voluntaria y acá llegó y como tenía diarrea, es un cuadro diarreico, pues una infección, un síndrome, una sepsis, ¿no? Y pensaban eso, y terminó siendo una peritonitis. Listo. Entonces, acuérdense bien de eso. Pero la mayor frecuencia está entre los 6 y 12 años de edad. También hay después de los 12 años también lo hay, y ya pues en el joven, en el adulto ya es mucho más frecuente. Digamos, entonces la clasificación, esta es una clasificación, esto es lo que ustedes también tienen que ponerse de acuerdo. En algún momento ustedes van a pertenecer a alguna sociedad quirúrgica, pediátrica o general, o ustedes tienen que proponer algo. Esta es una clasificación que ya no debe ser usada, ¿no? Pero las comparto porque por ahora es útil, ¿no? ¿A qué se llama apendicitis no complicada? O sea, cuando no hay exposición de la pus. A la congestiva catarral, a la supurada flemonosa y a la necrosada gangrenada. Y debemos considerar apendicitis aguda complicada al acceso apendicular, al plastrón apendicular y a la peritonitis, ¿no? Perforada, generalizada o localizada. ¿Por qué nosotros debemos tener uniforme un criterio? Porque a través de ese criterio nosotros vamos a hacer las investigaciones. Por ejemplo, lo ideal sería que digamos si es un apéndice perforado o no perforado. Ese sería el mejor diagnóstico, porque ahí las investigaciones vamos a hablar el mismo idioma con otros colegas de otros países. Entonces, esta es la imagen que hemos visto ya, ¿no? Ya más grande nada más. Entonces, lo que le decía, algo importante, que el apéndice secal inflamado se perfora entre las 24 a 36 horas de inicio del cuadro clínico. Y esto es lo otro más importante que deben saberlo, que ya deben haberlo dicho algunos colegas, ¿no? Esta triada, acuérdense de esta triada, por favor, acuérdense. Esto no ha sido inventado por mí ni por nadie de esta generación, esto ha sido inventado en la época de los griegos, imagínense. Y aún así, nadie lo utiliza. Acá utilizan la escala de Alvarado, la escala pediátrica, pero no nada. Esto para mí es lo más importante. 80-90% de los casos ustedes diagnostican una apendicitis con esa triada secuencial. Si aparece primero el dolor abdominal en el niño, porque el niño no se comporta muchas veces como el adulto. Entonces, un dolor abdominal, vómitos y fiebre, pero no más de 38, están frente a una apendicitis. Pero si empieza la fiebre, empieza el vómito, el dolor en segundo lugar o el dolor en tercer lugar, entonces eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno puede empezar con fiebre, dolor abdominal, puede ser una gastroenteritis, puede estar con fiebre, vómitos y dolor abdominal, puede ser una faringoamidalitis. Ayer discutíamos con uno de sus compañeros faringitis, no faringitis, ¿no? Entonces puede ser
Generalmente el COVID aparece en el niño así con fiebre alta, dolor abdominal y vómitos. Entonces eso puede ser otra cosa. Entonces, acá tenemos el abdomen y los signos. Hay 20.000 signos también. Para mí hay 3 nada más, lo más importante. A ver, González Alcalá, dime, para ir respondiendo tu Doctor pregunta. Felipe, una vez recuerdo que un doctor nos mencionó en clase que el dolor podía empezar desde el epigastrio, o sea que eso podía ser un primer signo Sí, y que ya se iba esa, desplazando. claro, esa González Alcalá eres, ¿no? Sí, Ya. Esa, ¿cómo son esto? Esa migración del dolor, sí, se da, pero esa es, por decirte, en el niño mayor, ¿no? Él te dice, me duele ellos dicen la boca del estómago. Yo le voy a hablar como ellos, claro, le puedo hablar como medio, epigastro, mesogastro, fácil de derecha. Pero ellos te van a decir, me duele la boca del estómago, después el ombligo y luego ahora me duele acá. Te dedican la fácil de derecha. Eso sí, te lo dice, pero hay niños que no son así tan manifiestos de hablar, ¿no? Entonces, esos niños no te van a dar la información y la mamá no te va a dar, no te va a decir cómo fue el dolor porque no está en el cuerpo del niño. Entonces, en el niño es diferente. Ellos refieren dolor abdominal nada más. ¿Ya? Esa triada sí, pero cuando tú en el adulto le puedes preguntar y ellos te lo dicen, sí, así me empezó la acá, pigastro, mesogastro, fósil carecha. Eso te lo habla un adulto, pero en el niño es diferente. Y en el adulto también le pruebas esta misma triada y te va a decir, sí, me empezó a doler el abdomen, después me dio vómitos y después me dio fiebre. También, eso es una apendicitis. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, tu aporte es bueno. Entonces, el Bloomberg, ¿no? El McBurney y el Rose. Para mí esos 3 signos son los más importantes. ¿Cómo encuentro el punto de Rosen? Cuando yo presiono el punto de McBurney en el lado izquierdo, presiono y el dolor se va hacia el lado derecho. ¿Por qué? Yo presiono acá el colon, ¿no? Y el aire hace que se transmita el dolor acá en el apéndice. Listo. Y el otro, el de McBurney y el Bloomberg, ¿no? El McBurney es la unión del tercio externo con los 2 tercios internos. Ahí yo palpo el McBurney, en el punto del McBurney, en ese punto acá, ese es el punto de McBurney. Cuando yo lo suelto, es el punto de Bloomberg. Ya muchos confunden Bloomberg como que yo toco todo el abdomen y le duele. No es así. A la descompresión no es así. Es en el mismo punto. Cuando yo presiono el punto entre el 2 tercios interno y tercio externo de una línea imaginaria que va del ombligo, la espina ilíaca anterior superior, yo palpo ese punto. Entonces, ese es el punto de McBurney. Y cuando yo lo suelto en ese punto, ese es el punto de Bloomberg. Y acuérdese bien de eso. Para mí esos 3 signos. Ahora hay otro signo también importante. Eso también es el signo de Dunphy. D-U-N-P-H-Y. Dunphy. Eso es el signo de la tos. Yo lo hago toser al paciente y me indica, me duele la fosa ilíaca derecha. Eso lo haces en niños grandes, ¿no? 7, 8, 9 años. Listo, sigamos. Entonces, Doctor, el eso diagnóstico quiere decir diferencial con que, todas estas. doctor, Dime. en el caso del punto McBurney, eso quiere decir que en niños es más frecuente encontrarlo ahí, porque hay otro punto que es el punto de Lanz que también está presente en adultos cuando la apéndice se encuentra en otra región. Entonces, es más frecuente que se encuentre en esa región para niños. No necesariamente, porque tú ya cuando entres por ejemplo, la teoría, yo le estoy hablando de la teoría que dicen los libros, ¿no? De cuál es la causa de la apendicitis. Pero yo que he entrado ya muchas apéndices, yo he encontrado que lo que te dicen los libros, que el apéndice está libre, así sin que choque nada, eso no se ve con mucha frecuencia. Generalmente el apéndice está enrollado en una mala posición, ¿no? Esos son los que te causan apendicitis. Ahora, ¿cómo encontrar esa posición para poder
predecir si ese paciente va a tener apéndice, eso sí, la ecografía no te lo hace tampoco. Pero yo he visto que son alteraciones de la posición del apéndice lo que causa esto. Ahora, con respecto a tu pregunta sobre otros signos, pueden haber 20.000 signos, pero siempre el punto en McBurney va a ser el más importante. O sea, siempre va a haber dolor, hasta en las retrosecales también hay dolor así. Ahora, tu experiencia, cuando tú ya seas médico, te va a decir, pues todo paciente, ¿dónde te duele, no? El signo de Dunphy también es importante, porque el Dunphy significa el signo de la tos. Lo hago toser al paciente y el paciente me dice, ¿dónde me duele? Pero esos son niños grandes. El niño tose y le duele todo el abdomen inferior, y ahí no necesitas hacer signo de McBurney, ¿no? Ya eso es una apendicitis. Y lo ves, la fascia también. La inclinación del paciente cuando camina inclinado hacia adelante y como quien dice agarrándose la fosa ilíaca derecha. La fascia del niño de deshidratación, de séptico, ¿no? Cuando hay veces se demora, ya no necesitas, o sea, al ojo, ¿no? Ya bueno, eso ya te lo va a dar la experiencia, ¿no? La experiencia te lo va a dar. Por ejemplo, acá dicen, contaban que había un vigilante que ni bien el paciente estaba llegando al hospital, el vigilante, por la forma de caminar nomás del paciente y el aspecto de la cara, avisaba al cirujano, pediatra, en esa época no había residente, avisaba al cirujano que acaba de llegar un paciente con apendicitis. El cirujano iba, buscaba al paciente en la evaluación pediátrica y se lo llevaba y era un apendicitis. Un vigilante. O sea, eso vuelve a corroborar lo que decía tu compañero de la ecografía, que mala praxis, nada. Si tú tienes experiencia, ves constantemente, practicas tu ecografía con distintos pacientes, entonces vas a tener más experiencia. Pero si es por eso la medicina, ¿no? La medicina, mientras más ustedes estén en contacto con los pacientes, por eso ustedes hacen internado, o sea, están internos acá en el hospital. Pero ustedes con la nueva ley trabajan de 8 a 2, acá hay internos que se van a las 2 de la tarde, ¿no? Yo me quedaba, hay veces, pasando la ronda hasta las 7 de la noche y al otro día tenía que llegar a las 7 de la mañana. Y hay veces estaba de guardia y seguía con la ronda, ¿no? Y no íbamos hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces ahora ya no es internado, ¿no? Ahora es, creo que solamente como ir al cine, un paseo en el hospital. Eso es lo malo que ahora tienen. Y ustedes exigen, tengo descanso de guardia. No, mientras más pacientes veas, vas a tener más experiencia. Y entonces para mí, el signo del obturador, hay como 20.000 signos, ¿no? Ninguno para mí vale más que esos tres: el Rousing, el McBurney y el Bloomberg. Yo no estoy diciendo que el Lance, que el colega ha dicho, sea malo, sea bueno, no. Puede utilizarlo. Cualquier cirujano busca cualquier médico, no cirujano, cualquier médico, pero ustedes van a diagnosticar, así sean médicos generales, se van a encontrar frente a apendicitis, ¿no? Y ustedes tienen que saber diagnosticarlo, porque si no lo diagnostican, los pacientes lo pueden enjuiciar. No lo diagnosticó y te hacen un lío, ¿no? Y ya llegó como peritonitis al hospital. Entonces, eviten eso. O sea, tengan ustedes su arsenal, ¿no? Y ante la duda es mejor derivarlo a un hospital. Entonces, como decía, todos estos son los diagnósticos diferenciales, ¿no? Desde la ruptura del folículo de Graf, embarazo ectópico. Acá hemos tenido embarazo ectópico en niñas que tenían 13, 14 años, creíamos que era una apendicitis, le tomamos una ecografía y tenía embarazo ectópico. La infección inflamatoria pélvica y la infección urinaria, en niñitas pequeñas va a haber mucha infección urinaria, pero la clínica manda. Pero los diagnósticos diferenciales de infección urinaria y inflamatoria pélvica tienen ustedes, sí, siempre, por favor, sí, esa también es otra verdad. Siempre tienen que preguntar a toda mujer mayor de 12 años y que ya menstrue, tu fecha de última regla, y si ya iniciaron relaciones sexuales, ¿no? Separan a la mamá, porque siempre va a ir la mamá o el papá, te separan a la mamá, la mandan a comprar, a pagar cualquier cosa y se quedan con la niña. Y a la niña le dicen, ¿ya tienes relaciones? ¿Cuándo fue la fecha de tu última regla? Y le hablan como normal, ¿no? Como algo normal, que es como ir al baño, comer. Le hablan así, no les van a gritar, tenía relaciones, ¿no? Hola, amiga, ¿no? Y le explican, ¿no? Y muchas veces, yo operé una vez una infección urinaria, no creyendo que era una apendicitis, pero después me salió con el cuento la niña que tenía 15 años que tenía relaciones con... no, miento, ahí no, antes de que lo opere,
la niña la mandaron a bañarse y la técnica la técnica que le ayudó a bañarse, la trajo el doctor. Mírele el cuerpo, le miré el cuerpo, puro chupetes en todo el cuerpo. ¿Tiene relaciones sexuales? Sí. ¿Tu enamorado utiliza preservativo? No. Ya, le hicimos el examen de orina y salió positivo. O sea, fue una infección urinaria, ¿no? Entonces, pregunten siempre en fecha, última regla y inicio de relaciones sexuales. ¿Ya? No se olviden de eso. Dentro de los exámenes auxiliares, el hemograma, ya cuando ustedes diagnostican McBurney, dolor, vómitos y fiebre, pues el hemograma solamente es no ni para confirmar, sino para que el preoperatorio, para el riesgo quirúrgico, ¿no? Ahí te sale leucocitosis con desviación izquierda, o sea, la aparición de bastonadas. Ahorita está de moda el PCR, es un dato importante, pero el PCR con valores mayor de 5, el valor normal es 0.5. Mayor de 5 ya debe sospechar en una apendicitis. ¿Ya? Acuérdense bien. El examen de orina para descartar pues una infección urinaria. No pedirle el examen de orina si está en plena menstruación la niña, porque siempre va a salir con hematura. La radiografía simple abdomen, algunos colegas lo piden, pero es para ver si hay un coprolito, pero no es diagnóstico. Y la ecografía en niñas, sobre todo para descartar, acá tenemos bastantes niñas de 7, 8, 9, 10 años que tienen ovarios a pedículo torcidos o alguna patología pélvica, ovárica más que nada. Entonces, el tratamiento preoperatorio, nada por vía oral, su hidratación e iniciar los antibióticos, sobre todo ante estos dos gérmenes, Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Para Escherichia coli tenemos gentamicina, amicacina, ceftriaxona también, y para Bacteroides fragilis tenemos cloranfenicol, clindamicina y metronidazol. Listo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, ya saben, de la apendicectomía es quirúrgico, puede ser abierta, laparoscópica, eso va a depender mucho de la habilidad del cirujano, ¿no? O de lo que practique el cirujano. Puede ser abierta, laparoscópica. Yo le puedo decir que mejor es laparoscópica porque hago más laparoscopía, otros le pueden ser abierta porque hacen más abierta. O sea, no hay algo definido. Ustedes probablemente sean de acuerdo al hospital, si es que hacen cirugía donde ustedes vayan, de repente hagan más laparoscopía, ¿no? Otro elemento importante es la masa apendicular, ¿no? Cuando ustedes tengan una masa, cuando palpen el examen, viene el niño por dolor, vómito y palpen una masa en fosa ilíaca derecha y esté dentro de esta edad, generalmente en el niño no se piensa en patología neoplásica. En el adulto sí, pero en el niño no. ¿Ya? Entonces ustedes palpan una masa, entonces lo primero que deben pensar es en una masa apendicular, que puede ser un plastrón o puede ser un absceso. El diagnóstico diferencial la de la ecografía. ¿Qué es la masa? La masa apendicular, si tiene pus, es un absceso. Y si no tiene pus, es un plastrón. Así de simple. Y el plastrón se enfría porque está cubierto, las asas cubren el apéndice. Y el acceso no, el acceso como hay pus hay que drenarlo, siquiera. Lo ideal es sacar el apéndice, pero si no se puede sacar el apéndice, entrar y drenar el acceso. Sería lo ideal, ¿no? ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, en cuanto a la masa apendicular, eso es lo que le estoy mencionando, ¿no? En el caso del acceso con pus, es quirúrgico o drenaje. Y en el caso del plastrón es el tratamiento más conservador, ¿no? Antibióticos por un periodo de 14 días de tratamiento, 7 por vía endovenosa y 7 por vía oral. Entonces, ventajas, bueno, esto ya para aquel que le guste la laparoscopía, menos tiempo de hospitalización, mejor visualización de la peritonitis, menor dolor, más estética, ¿no? Y es preferible siempre operar un apéndice normal que demorar la intervención y encontrar un apéndice perforado, ¿no? Ante la duda, mejor operen, ¿no? Y las complicaciones postoperatorias, esto sí es importante que se lo graben, porque esto les van a ayudar bastante cuando ustedes sean internos en medicina, ¿no? Esto no es solamente para lo que es cirugía de apéndice, también puede ser para cualquier cirugía, ¿no? Cuando hay fiebre a partir del cuarto día, siempre piensen en una infección de la herida operatoria, cualquier tipo de cirugía. En el caso de una
peritonitis sobre todo, el hilio va a demorar máximo 3 días, 72 horas. Y de ahí, el hilo significa la falta de movimiento intestinal. Cuando es peritonitis, porque ahí tienes que lavar, manipular las asas intestinales, entonces demora el intestino a volver a tener motilidad intestinal. Y eso dura 72 horas. Cuando pase 72 horas, entonces hay la probabilidad de hacer una reintervención quirúrgica. Pero generalmente, en la mayor parte de los casos, se recupera el intestino y comienza a moverse el intestino, y la secreción por la sonda nasogástrica, que siempre lo colocamos, que sería como una obstrucción intestinal, disminuye a color blanquecino. Y por último, el acceso residual, siempre que hay fiebre, a partir del 7º día del postoperatorio, pensar en un acceso residual intraabdominal, que es la mayor probabilidad. Entonces, con eso damos por concluido la clase. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Doctor, una consulta. ¿Perdón? ¿Se me escucha? ¿Regular? No, ¿se me escucha, doctor? ¿Sí te escucho? Ya, sí te escucho. Doctor, bueno, había visto que, bueno, había leído un estudio donde se podía hacer el tratamiento no quirúrgico de las apendicitis no perforadas, solo con antibióticos nada más, y tenía casi la misma similitud con respecto a las complicaciones post tratamiento, tanto de quirúrgico como no quirúrgica, eran similares. Pero creo que había un problema, que había una recidiva porque se plastronaba, y había una recidiva en los próximos 2 años, creo, algo así era, no recuerdo. Claro, los estudios sobre esto del manejo de la apendicitis conservador, tanto perforado como no perforado, ha aumentado el auge en estos 2 últimos años por el efecto del COVID, ¿no? Entonces, en algunos hospitales donde vienen los estudios, ¿no? En Estados Unidos, utilizan bastante la laparoscopía. Entonces, ellos, como estaba proscrita la laparoscopía por la posibilidad de transmisión del virus, entonces ellos hacían el manejo médico con antibióticos. No hay estudios, sí, pero todavía no está reglado, ¿no? O sea, no, sí, como conocimiento, como trabajo de investigación, sí está bien, pero acá en nuestro país, particularmente en el instituto, no manejamos así, ¿no? Los plastrones sí lo manejamos, pero eso, el niño tiene que estar sin fiebre, estar la masa, que no tenga vómitos, que pueda comer. Entonces lo manejamos con antibióticos. Pero después el resto, por ahora en nuestro país, no tampoco, yo que converso con muchos cirujanos pediatras de otras partes de Lima y del Perú, no han reportado manejo médico, ¿no? Nosotros en la pandemia hemos operado, ¿no?, abiertas, generalmente todas las apendicitis abiertas. No hemos tenido no hemos querido tampoco manejar médicamente, pero los estudios lo hay, pero tampoco no hay nada concluyente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctor, pero si hay metaanálisis ya no serían estudios concluyentes, porque creo que son los que tienen mayor severidad. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que, mira, los metaanálisis tienes que ver primeramente si todos son ensayos clínicos, porque si son estudios observacionales, no tiene mucha validez tu metaanálisis, ¿no? Eso por un lado. Segundo, los ensayos clínicos en Estados Unidos, ¿no?, y en otros países pasan por un comité de ética, ¿no?, para que se puedan realizar los ensayos clínicos. Entonces, eso le da más rigurosidad. Pero esos metaanálisis, si tú ves, te aseguro que no deben pasar de 3.000 ni 4.000 pacientes. O sea, eso, el resultado no lo vas a generalizar a todos, ¿no? Eso también tiene que ver cuando ustedes lean los artículos de investigación, ¿no? Ver si utilizan bien su metodología, si son rigurosos, si han pasado por el comité de ética, si han valorado las dosis son iguales, cómo han seleccionado al paciente, etc. Tienen que ser iguales características. Y sobre todo, el metaanálisis tiene mayor fuerza si todos son ensayos clínicos. Pero si hay algunos estudios observacionales, ya malogra ¿cómo se llama esto? El resultado del metaanálisis. Sobre todo deben ser ensayos clínicos. Y acá en el Perú,
no hemos, o sea, pueden venir, por eso lo que es medicina basada en evidencia dice, valora la mejor evidencia, valora la experiencia del médico y valora también los valores del paciente. Pero en este caso, en la apendicitis, se limita por la experiencia del médico. O sea, como nosotros somos los que vamos a tratar al paciente, nosotros, o sea, nuestra generación, o sea, que estamos ahora, no lo proponemos, pero probablemente ustedes en un futuro, ustedes que van a ser futuros cirujanos o cirujanos pediatras, propongan eso y de repente cambie. En la ciencia todo es cambiante. Ahorita nosotros no lo proponemos. Por ejemplo, el siglo pasado, cuando apareció la cirugía laparoscópica, los cirujanos pediátricos de acá, temerosos de utilizar la cirugía laparoscópica, decían, mejor es la abierta que la laparoscópica, no, que esto que el otro. Ellos, como se habían entrenado en abierta, ellos decían, abierta es mejor. Cuando ya yo soy de la generación de la laparoscopía, entramos a la laparoscopía, ya ahorita, claro, tenemos una torre de laparoscopía y ya toditos los cirujanos pediátricos de acá operan laparoscopia, pero hay veces que no tenemos y tenemos que operar abierto, ¿no? Se malogra, ahorita se ha malogrado la rueda de la torre, entonces no podemos hacer mucha laparoscopia. Entonces, eso depende, ¿no? Entonces, todavía esto pueden ser, como te digo, 4.000 pacientes, pero eso no lo vas a poder generalizar a todos, ¿no? Tiene que haber otra generación que tal vez haya algo nuevo para que de repente haya algo novedoso para que se aplique, ¿no? Pero no todo lo que dice en la evidencia vas a aplicarlo, mejor dicho. Ya cuando tú llegas a ser médico vas a ver, ¿no? O sea, vas a tener experiencia, que es lo que se pide para aplicar la medicina basada en evidencia, experiencia del cirujano, médico, quien sea. Si no tienes esa experiencia, no puedes practicar la medicina basada en evidencia. Tienes tú, con toda razón, has leído muy bien, te felicito porque estás leyendo, pero en este momento no es tan, esa idea no está como que la gente lo quiere aceptar. Por lo pronto, nuestra generación no lo acepta. Una futura generación de jóvenes cirujanos con otra visión lo pueden aceptar. Igual que la laparoscopía. Como te digo, el siglo pasado no lo aceptaban la abierta y ahora aceptan más la laparoscopia. Y ahora que alguien que solamente haga abiertas acá en el hospital, casi ya lo fusilan. Todos hacemos, cuando hay laparoscopía, todos lo hacemos por laparoscopía. Sea complicada, no complicada, acceso, no hay. ¿Convertimos? Sí, antes convertíamos más, pero ahora hay menos conversión de laparoscópica abierta porque el cirujano no tiene buena visión, tiene dificultad, sí. Pero el porcentaje de conversión cada vez es menos, porque más hacemos laparoscopia. Por eso vuelvo a repetirle, la ecografía no es mala. El hábito, el que usted lo practique constantemente, va a hacer que ustedes tengan menos errores. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Listo. ¿Cuál es tu apellido? Morán, doctor. Morán, ya. Listo. ¿Alguien más? Preguntas, yo creo que ya están con hambre, ya no preguntan. Listo, si no hay más preguntas, entonces ya nos vemos en la práctica con mi grupo de práctica y si la doctora Benavides me dice que tengo que dictar otra clase, le dictaré. Si me dice que tenga que tomarle el examen, les tomaré. Entonces,